Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, una historia que para muchos ha sido un auténtico enigma, y para otros, quizás una triste realidad. Vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que conquistó Italia y que, según rumores y señales, podría estar viviendo un momento crucial, un posible fuera de Italia, que para algunos ya huele a fin de su carrera, en este lado del charco, al menos. Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todas las cartas, las dudas, las esperanzas y las evidencias. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y contenidos exclusivos. Empezamos. ¿Se acuerdan de él? Un rostro que irrumpió en nuestras pantallas, primero en Turquía, y luego, de forma arrolladora, en Italia. Can Yaman se convirtió de la noche a la mañana en el sueño de muchas. Sus papeles en telenovelas turcas, esas historias de amor pasionales y dramas intensos, lo catapultaron a la fama internacional. Pero fue su llegada a Italia, la tierra de la moda, el arte y, bueno, de las pasiones desbordantes, lo que realmente lo convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Lo vimos en programas de televisión, en eventos de gala, protagonizando campañas publicitarias, y hasta se rumoreó su participación en producciones italianas de alto nivel. Parecía que su futuro en Italia estaba sellado, escrito con letras de oro en el libro de las estrellas internacionales. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, en los últimos meses hemos notado un cambio, un silencio, una ausencia que no pasa desapercibida. Las noticias sobre sus proyectos italianos se han ido diluyendo, las apariciones públicas son cada vez más escasas, y el brillo de la atención mediática parece haber disminuido considerablemente. ¿Qué está pasando realmente con Can Yaman en Italia? ¿Es solo una pausa, una estrategia, o estamos presenciando el declive de una estrella que brilló con tanta fuerza? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas, analizando los hechos, los rumores y lo que dicen las propias señales del camino. Es importante recordar que la fama, especialmente en el mundo del espectáculo, es una montaña rusa. Hay momentos de euforia, de éxito desmedido, y otros de calma, de reevaluación, e incluso de aparente olvido. Can Yaman experimentó una explosión de popularidad en Italia que pocos podían anticipar. Su carisma, su físico imponente y esa aura de misterio que lo rodeaba, lo convirtieron en el objeto de deseo de millones de admiradoras y en el interés de la industria del entretenimiento italiana. Se hablaba de él en todas partes, en la televisión, en las revistas, en las redes sociales. Era el rey indiscutible del momento. Pero como decíamos, el tiempo pasa y las tendencias cambian. La industria del entretenimiento es voraz, siempre buscando la próxima gran novedad. Si bien el impacto inicial de Can Yaman fue innegable, mantener ese nivel de atención y relevancia a largo plazo requiere una estrategia sólida, proyectos consistentes y una conexión continua con el público. Y aquí es donde comienzan a surgir las dudas. Una de las razones principales por las que se especula sobre un posible declive en Italia es, precisamente, la falta de proyectos concretos y de peso en el panorama italiano. Si bien al principio se hablaba de su posible incursión en el cine italiano, o en series de televisión de mayor presupuesto, estas expectativas no se han materializado del todo. Claro, ha habido apariciones en programas de entretenimiento, entrevistas, y ha sido la cara de algunas campañas. Pero el salto a producciones italianas que lo consolidaran como un actor de referencia en el país, más allá de su estatus de galán de moda, parece haberse quedado en el tintero. Pensemos en otros actores extranjeros que han triunfado en Italia. Muchos de ellos han logrado integrarse en el sistema, aprendiendo el idioma, participando activamente en la cultura y demostrando su versatilidad en diferentes géneros y roles. Can Yaman, por su parte, ha mantenido una presencia más mediática, centrada en su imagen y en su popularidad, pero quizás sin la profundidad necesaria para arraigarse de forma duradera en la industria cinematográfica y televisiva italiana. Además, es crucial hablar de la competencia. Italia, como muchos otros países, tiene una cantera de talentos locales impresionante. Actores y actrices italianos que llevan años construyendo sus carreras, con una profunda conexión con la cultura y el idioma del país. Para un actor extranjero, hacerse un hueco en este entorno tan competitivo no es tarea fácil. Requiere no solo talento y carisma, sino también adaptación, profesionalismo y sobre todo, proyectos que demuestren esa capacidad de adaptación.
Otro factor que ha sido objeto de debate es su manejo de la imagen pública. Si bien su personalidad magnética fue lo que lo catapultó, a veces las apariciones mediáticas pueden generar más controversia que interés. Los rumores sobre su vida personal, las supuestas relaciones sentimentales, las declaraciones a veces polémicas, pueden desviar la atención de su carrera profesional. En Italia, donde el Star System es muy influyente, es fundamental mantener un equilibrio entre la vida privada y la proyección profesional. A veces, la sobreexposición puede jugar en contra. ¿Y qué hay de su relación con sus fans italianos? Es innegable que tiene una legión de seguidores muy fieles en Italia. Sin embargo, la forma en que se comunica, la frecuencia de sus apariciones y la información sobre sus próximos pasos, son elementos que contribuyen a mantener esa conexión. Si los fans sienten que su ídolo se aleja, que hay falta de información, o que los proyectos no son los esperados, la devoción puede empezar a flaquear. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman esté planificando su regreso a Turquía con nuevos proyectos, o que esté explorando otras oportunidades internacionales fuera de Italia. El mundo del entretenimiento es global, y un actor con su reconocimiento podría estar buscando expandir sus horizontes hacia Hollywood, por ejemplo, o hacia mercados emergentes. En este sentido, un fuera de Italia no sería necesariamente el fin de su carrera, sino una reorientación estratégica. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Italia fue tan importante en su momento? Italia le ofreció una plataforma mediática espectacular, una audiencia cautiva y la oportunidad de protagonizar una etapa muy exitosa de su carrera. El impacto que tuvo allí fue inmenso, y la forma en que se desvaneció esa presencia ha generado muchas interrogantes. Quizás la clave está en la naturaleza misma de su fama inicial. Fue un fenómeno de masas, un crush nacional, impulsado por la fuerza de las redes sociales y la fascinación por lo exótico. Mantener esa llama viva requiere más que carisma, exige una consolidación profesional, una adaptación al mercado y una proyección a largo plazo. Es interesante observar cómo la industria italiana, que inicialmente lo acogió con los brazos abiertos, parece haber girado su atención hacia otros rostros nuevos. Esto no significa que Can Yaman haya perdido su talento o su atractivo, sino que el foco de atención, como suele suceder, se ha desplazado. La novedad se agota y la industria busca constantemente la próxima gran estrella. Entonces, ¿estamos ante un fin de carrera en Italia? Es una pregunta difícil de responder con un sí o un no rotundo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la etapa de Can Yaman como figura dominante en el panorama mediático italiano, tal como la conocimos, parece haber llegado a su fin. La intensidad de su presencia se ha reducido, los proyectos prometedores no se han materializado y la atención de los medios se ha diversificado. Quizás, como mencioné antes, esta es solo una pausa, una fase de reestructuración para buscar nuevos caminos. O quizás, la falta de una estrategia clara para arraigarse en la industria italiana ha jugado en su contra. Lo que está claro es que la dinámica de la fama es volátil, y la capacidad de adaptarse y reinventarse es crucial para mantenerse relevante. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman dejó una huella imborrable en Italia. Fue un fenómeno, un ídolo para muchos, y su impacto en la cultura popular italiana fue innegable durante un tiempo. Si esta es realmente el fin de esa etapa, o solo un capítulo más en su carrera internacional, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia en Italia ha sido fascinante y, para muchos, un tema de gran interés. Hemos analizado las razones detrás de la especulación, la falta de proyectos consistentes, la competencia, el manejo de la imagen y la naturaleza volátil de la fama. Hemos visto cómo un fenómeno puede desvanecerse si no se consolida con proyectos sólidos y una estrategia a largo plazo. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva sobre el fin de su carrera en Italia, sí hemos abordado las señales que nos llevan a pensar en un cambio significativo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este contenido tan intrigante e informativo como nosotros al prepararlo. Ha sido un viaje por la vida de una estrella que brilló intensamente en Italia, y ahora nos preguntamos qué le depara el futuro. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Can Yaman en Italia? ¿Creen que es un fin de carrera, una pausa estratégica, o algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba.
Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familia. Especialmente con aquellos que también siguen de cerca el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a esta comunidad y no perderse nada. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más intriga. Hasta la próxima, queridos seguidores. Cuídense mucho.